las artes vivas son la presencia y el encuentro con el otro, Ujú. ¿no? El teatro, la danza, la música, la performance, la música en concierto me refiero, Ujú. eh, son artes vivas, las que implican la presencia y el encuentro con el otro. En medio de la pandemia, un escritor puede seguir escribiendo, un escultor esculpiendo, un pintor pintando. Pero ¿qué pasa con las artes vivas cuando el encuentro de los cuerpos es negado? Cuando los teatros han cerrado, cuando la asistencia a los escenarios no es permitida. Cuando vivir el tiempo presente en colectivo es justo aquello que no podemos hacer ahora. Es decir, las artes vivas ahí están, persisten, y que en este momento no las podamos realizar por la pandemia es distinto. Ujú. Pero tampoco quisiera que el público que nos está viendo tuviera la idea, que a mí me parece, y esto es tal vez muy personal, de que podemos hacer artes vivas a través de los medios. Es otra cosa. Las artes vivas son el encuentro y la presencia y el cuerpo de los otros en un momento en presente. Y ha sido un momento para, desde muy al principio, empezar a pensar cómo la idea de producción en artes vivas podía tener pues algunas consecuencias, cambios, distintas formas de repensarse. En ese sentido, el Museo del Chopo ha organizado un ciclo de videoconferencias con especialistas en diversos ámbitos de las artes vivas, justo para reflexionar en torno a preguntas como ¿cuál ha sido la lógica de producción de las artes vivas? ¿Cómo se han desarrollado dentro del contexto en el que se trabaja? ¿Cómo influyen en aspectos de la vida social y política, en contextos inmediatos y en contextos internacionales? Romper el tiempo es el título de estas pláticas que hacen alusión justo a romper el tiempo en la dinámica de producción de las artes vivas. Tú sabes que con el día a día, como hemos estado educados en un modelo neoliberal, pues tienes que ser productivo, tienes que estar generando contenidos, tienes que estar generando ofertas, tienes que. Pero ¿qué pasa también con ese día a día de los artistas, de los gestores, de los académicos, que de repente nos metemos en un trajín donde ya no pensamos que ese modelo tendría otras opciones y se están inventando diferentes estrategias para resolver la proximidad con el otro, y los espacios como los museos o los teatros o las salas de concierto son como, pues serán los últimos, ¿no? En resolver este asunto de, de proximidad. La idea es pensar cuáles son esas estrategias posibles para el reencuentro con el otro. La reflexión, si bien se centra en el encuentro de los cuerpos y las posibilidades también de ese reencuentro, apuntan a otro tema de vital importancia y que como muchos otros se hacen más evidentes en esta crisis: la precarización laboral para los creadores de arte. Es un sector muy precarizado en muchos aspectos y esto agudiza mucho más el problema. Entonces creo que nos tiene que servir desde las personas que producimos artes vivas, los gestores, el mismo público, preguntarse cómo está viviendo esta realidad todo ese sector de la cultura que ahorita no puede trabajar por un momento. Y yo creo que este momento agudiza y evidencia un montón de carencias que existen en nuestro país en torno a la procuración de un entorno seguro para estos creadores, por decirlo de alguna manera.